Buenos días en esta bonita mañana de viernes. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Jueces. Vamos a leer hoy libro de Jueces. Nos toca el 7, 8 y 9. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada una a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo aquel 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, bajo tú con fura tu criado al campamento. Baja tú con fura y tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acabaron de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomados en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita,
en reacción de Cereta y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat, y juntamente los de Israel de Neftalí, de Aser y de todo Manasés siguieron los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betzbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betzbara y del Jordán, y tomaron a los dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en los lagares de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Aquí podemos ver cómo Dios le da la victoria, ¿verdad?, a Gedeón, y le dice: no te la voy a dar con muchos hombres, porque quiero que me des a mí el crédito. O sea, si le decía, si iba con muchos hombres, pues iba a decir: no, pues es que fuimos muchos, por eso los matamos, por eso los asustamos. Pero le dijo: yo quiero que veas la victoria que doy yo. Y a veces es cierto, a veces tenemos que ver que no es por nuestras fuerzas lo que vamos a hacer, sino por la fuerza de Dios que está con nosotros, lo que nos da la victoria. Y luego dice el capítulo 8: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con nosotros, con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué ha podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, y luego que él habló esta palabra, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiéndolo. Y dijo persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcot, y con ellos sus ejércitos como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas de Oriente, de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, y Seba y Salmuna, y llegando y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: he aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me zaheristes, diciendo: están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Y luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y Salmuna, y tomó sus adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió:
no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero hacer una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los damos, y tendiendo un manto echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y luego Jeroboal, hijo de Joas, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joas, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joas, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los Baales, y escogieron por Dios a Baalberit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios le da la victoria a Gedeón, y él muere a su vejez, ¿verdad? Y cómo puede él no reinar sobre el pueblo, porque él dijo, ustedes quieren que yo los reine, pero no, el que tiene que reinar aquí es Jehová. Jehová tenía que reinar, ellos tenían que entender que Jehová es el que había dado la victoria, ¿verdad? Y luego viene el reinado de Abimelech, que era hijo de él, ¿verdad? De Gedeón. Abimelech, hijo de Jeroboal, fue a Siquem a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa de padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso y vuestro, y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Badberit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez a los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano.
Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, ¿por qué mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián? Y vosotros os habéis levantado contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y ahí se estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y a la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino del cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gad, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gad, hijo de Ebed, hijo, ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jeroboam y no es Zebul ayudante suyo. Servir a los varones de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. Y cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gad, hijo de Bet, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo, y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad, y que cuando el pueblo que están con él salgan contra ti, tú harás con él según su presente en la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscadas contra Siquem con 4 compañías. Y Galad, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he aquí, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he ahí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los Siquem y peleó contra Abimelech, mas lo persiguió Abimelech, y Gad huyó delante de él, y cayeron heridos mucho hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomaban gente, le repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaban con él acometieron con ímpetu y se detuvieron en la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios de Berit, y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón,
él y toda la gente que con él estaban, y tomó Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a haceros como yo. Y todo el pueblo cortó también cada una su rama, y siguieron a Abimelech y le pusieron junto a la fortaleza y le prendieron fuego con ello en las fortalezas, de modo de que todos los de la torre de Siquén murieron como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio en Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí que una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver pues sobre vuestras cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboal. Lo que le había dicho el hermano menor, ¿verdad? Que había escapado de hijo de Gedeón, eso se cumplió. A veces nosotros queremos hacer las cosas incorrectas, ¿verdad? Y, y no debemos, porque Dios le gusta que las cosas sean correctas. Dios es el que nos guía, Dios es el que nos ayuda, y no debemos de nosotros hacerlo lo incorrecto, porque se nos viene en consecuencia de nosotros mismos, ¿verdad? Dice la palabra que todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y él sembró mal, ¿verdad? Sembró en contra de su propia familia y pues se le vino todo eso encima. Vamos a orar en este viernes, vamos a darle gracias a Dios porque el Señor nos permitió leer su palabra, ¿verdad? Yo sé que es de bendición para tu vida como para la mía, y vamos a orar. Permíteme orar por ti y por tu familia. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos guías, que tú nos ayudas, Señor. Ayúdanos a hacer lo correcto, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. A sembrar bien, Señor, en tu nombre, Señor. Bendice a toda aquella persona que está leyendo tu palabra, Señor, diariamente, Señor. Y bendice, Señor, a ella y su familia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Yo te invito a que sigas leyendo. Mañana vamos a continuar con el libro de Jueces. Si tú lo quieres leer en tu casa, léelo. Y si no, si quieres leerlo junto con nosotros, pues ahí dale clic a la campanita para que te avise cuando se sube el video. Dios te bendiga y nos vemos mañana sábado con el favor de Dios.